primero. Sí, filtro avanzado. Si marcaste en amarillo, es porque yo te había pedido, porque todavía no terminamos. Si te va un poquitito más arriba, vamos a mirar un poco qué pudo haberse desarrollado ya. A lo mejor tuvimos tiempo para hacer el caso uno. Profe, ¿No? ¿Sí? yo toqué nomás algo, Ujú. no sé el orden de estos cuál era. No No, sé está si bien. este era primero o este era primero, No, no, pero no. lo que sí que, Ese es el orden. Filtro avanzado primero, después subtotales. Déjale nomás en filtro avanzado. Todavía no terminamos ese, ¿sí? ¿O ustedes se acuerdan que ya terminamos? ok, Pásate un poco a filtro avanzado un ratito, pero ahora estás en subtotales. ok. Eso. No sé si recuerdan haber hecho el caso Mm, uno o no todavía. ¿Cómo vamos a saber a si mí que hicimos el no, caso Este no es el uno? filtro terminamos ese. avanzado. ¿Cómo vamos a saber si hicimos el caso uno? Si nos vamos a la fila 50, que está más abajo, y ahí hay algo pegado, es decir, hay datos en la fila 50, quiere decir que hicimos el caso uno. Si no hay nada, quiere decir que no hicimos ni el caso uno todavía. Anda un poco mirar un ratito en la fila 50, Eli. ¿Te fuiste No, a ver? ¿No hay nada? les aparece en mi pantalla, ¿verdad? A mí me No, aparece. no, no me aparece nada. A mí me aparece, pero si no hay nada en Ahora recién estoy viendo tu fila 50. Excelente. Bueno, entonces vamos a empezar de cero, ¿sí? Sí. El filtro avanzado es un filtro que se utiliza cuando uno construye previamente a realizar el filtro de algo que Excel llama un rango de criterios. Y el rango de criterios es el lugar donde uno va a cargar los datos que uno va a querer filtrar con el filtro avanzado. El filtro avanzado sirve para poder hacer filtros simultáneos y no como el filtro simple que cuando yo quiero, vamos a suponer algo, suponiendo esta base de datos de trabajo tiene 7 encabezados, yo quiero hacer un filtro de la primera columna y de la última columna. Entonces no puedo en la columna código hacer un filtro de la columna costo. En la columna código yo solamente puedo hacer el filtro de la columna código y en costo el filtro de la columna costo. Entonces si yo tengo que entrar en, para hacer filtro en ambas columnas, yo voy a tener que acceder por columna, es decir, a código para filtrar código y a costo para filtrar costo. Y lo voy a tener que hacer de a uno después de otro. Sin embargo, en el filtro avanzado, yo puedo hacer una construcción previa de cuáles son los encabezados que yo voy a filtrar. Y voy a cargar ya los elementos que voy a necesitar ver filtrados en ese sector, ¿verdad? Diferente a la base de datos, pero puedo hacerlo, digamos, de varias columnas o varios encabezados al mismo tiempo, digamos, ¿verdad? Entonces, en el momento que yo le pido a Excel utilizar el filtro avanzado, yo le voy a mostrar cuál es el área de lo que él reconoce como el rango de criterio. El rango de criterio para nosotros en estos ejercicios van a ser los datos que están por encima de los encabezados de la base de datos que dicen a la izquierda de cada rango caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Estos casos lo que muestran son justamente 3 encabezados al mismo tiempo que van a ser filtrados, pero a su vez uno puede disponer los datos dependiendo de cómo va a querer verlos en el filtro. Por ejemplo, si nosotros ponemos en la primera fila debajo de los encabezados, quiero que vean que se repiten los encabezados. Son los mismos encabezados de la base de datos. Ese es un requisito. Es decir, yo no puedo hacer mi rango de criterio, que es lo que está a la derecha, el caso uno, sin ponerle los mismos encabezados de mi base de datos. ¿Por qué? Porque Excel utiliza a ambos encabezados, a tanto los encabezados del rango de criterio y los encabezados de la base de datos, para machear, es decir, para comparar, para ir a controlar cuáles son los encabezados que se van a tener en cuenta para el filtro
Y debajo de los encabezados del rango de criterio deberán estar los elementos que yo voy a necesitar verlos filtrados. Por eso nosotros vemos que el caso 1 tiene 3 encabezados. De los 7 de nuestra base de datos, 3 encabezados. Eso no significa que siempre 3 nomás yo voy a poder filtrar. En realidad yo voy a poder filtrar tantos encabezados como quiera filtrar, pero va a depender mucho, evidentemente, de la cantidad de información que ustedes tengan, ¿sí? Así como otras... Hola, hola. ¿Qué, Me qué Hola, fui, pasó? me fui te de viaje un fuiste. ratito, parece. No sé qué pasó. Me quedé hablando solo ahí. Me dio miedito ahí, yo no le he visto más a nadie. Bueno, ahora volvió. No sé hasta dónde me escucharon. Del encabezado nomás estaba hablando, profe. Bueno, Hasta encabezado. los Sí, encabezados ¿hasta deben cuánto coincidir. podemos filtrar? Eso, se puede filtrar. En este caso, por una cuestión de didáctica nomás, yo le estoy pidiendo siempre 3 encabezados, pero quiero que noten que cada encabezado para cada caso va cambiando, no son siempre los mismos. Y la idea es esa, ¿verdad? O sea, lo que yo quiero filtrar voy a tener que construir previamente en algún sector de mi planilla. Acá nomás porque a mí me facilita mucho poner encima, lo pongo encima, pero en realidad ustedes pudieron haberle puesto al lado de la base de datos, abajo, a la izquierda, no sé, en cualquier otra ubicación. No es un requisito solamente construir el rango de criterio de datos arriba, sino directamente en cualquier parte de la planilla. Y una vez que tengan ustedes construido, ahí sí van a poder hacer el uso de la herramienta de filtro avanzado. Ahora, como nosotros vamos a usar el caso 1 para ver los datos que se filtran abajo en base de datos de fila 19 para abajo, va a haber momentos donde cuando vamos para abajo se va a perder la información de arriba. Entonces ahí es donde yo necesito también utilizar una herramienta extra para este trabajo. En este caso vamos a ver un poco qué implica utilizar inmovilizar paneles y qué implica utilizar dividir pantalla. Entonces, para el caso 1 vamos a usar inmovilizar paneles, para el caso 2 dividir pantalla, para el caso 3 de vuelta a inmovilizar paneles y para el caso 4 volver a dividir pantalla. Entonces vamos a ir intercalando esto, ¿sí? Ok, primero, antes de arrancar, quiero consultarles. ¿Suelen utilizar la herramienta inmovilizar paneles o no? No, yo No, no, profe. no, 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 no. bueno, fantástico. Entonces vamos a empezar haciendo lo siguiente. Primero, ¿qué es la herramienta Inmovilizar Paneles? Inmovilizar Paneles es una herramienta que está a disposición del usuario para poder bloquear algunos datos de la pantalla en el momento que ustedes quieran moverse hacia otra dirección, pero seguir observando esos datos en su pantalla. Es decir, que no desaparezcan. ¿A qué me refiero? Porque ahora, por ejemplo, yo veo que se ve desde la fila 1 hasta la fila 18 y desde la columna A hasta la columna J, pero yo sé que cuando bajo en la pantalla se van a empezar a perder, es decir, a no ver las filas que se ven actualmente, y lo mismo cuando me voy hacia la derecha, voy a empezar a no ver más esas columnas que van desapareciendo por el movimiento que yo estoy haciendo en otras direcciones, digamos, de la hoja. Y eso es típico, o sea, así debería ser, pero ¿qué sucedería si yo necesito, a pesar de moverme durante la utilización de esta hoja, partes de esta hoja en algún lugar de la misma, digamos? Entonces ahí es donde se necesita conocer un poco a esta herramienta, y esta herramienta está en vista. Quiero que vayan un rato hasta la cinta de opciones en vista. Ahí vamos a ver que hay un botón. Ese botón corresponde a inmovilizar paneles. Entonces te voy a pedir un rato, Eli, que puedas moverte hasta la cinta de opciones en vista, allá arriba, en la cinta de opciones. Sí, Y aquí. en vista vamos a ver a la derecha, debajo de nueva ventana, debajo de organizar todo, hay un botón llamado inmovilizar. Ese botón inmovilizar va a traerme 3 opciones. De hecho, quiero que le des un clic en la flechita, por favor. Ahí vamos a ver que tengo 3 opciones y quiero que aquí seamos un poco detallistas en el sentido de mirar el icono que tiene cada opción. En el primer icono vemos, no sé, la estructura de una hoja blanca, pero vemos que hay una celda activa así de un color celeste, y ese color celeste indica que esta opción tiene en cuenta la posición de la celda activa para el bloqueo de las partes
que se van a mantener inmóviles. Entonces, se puede ver en el dibujo que todo lo que está arriba de esa celda activa, de la celda celestita que está ahí en el dibujito, está así como rayada, ¿sí? Esas rayas indican qué partes de la hoja se quedarían inmóviles en ese momento que yo activo la opción de inmovilizar paneles. Y también veo que a la izquierda de esa celda celeste aparecen así también una columna toda rayada, ¿sí? Entonces, lo que indica nomás es que en la posición de la celda activa, en el momento que se active la herramienta de movilizar paneles, todo lo que quede por encima de la celda activa y a la izquierda de la celda activa va a quedar inmóvil para el momento que yo tenga que moverme y que yo pueda visualizar entonces la pantalla inmóvil. Ahora, vamos a empezar a ver, primero, ¿dónde está nuestra celda activa? Nuestra celda activa, según el cuadro de nombre, está en A19. Si nosotros estamos en A19, no lo estamos viendo en nuestra celda activa porque hasta 18 es lo que se veía. Entonces, para poder hacer algo más claro, quiero que te vayas bien arriba, Eli, y te vas a poner más o menos en la mitad de tu hoja, no sé, ahí en la celda F12. Ponete en F12 un ratito. Si te pones en F12 o le pones a tu celda activa en F12, vamos a visualizar que hay celdas por encima de F12 y a la izquierda de F12. En el momento que vos te vas y le das clic en la primera opción, inmovilizar paneles, lo que ocurre es que quiero que notes que de esa celda activa aparecen dos líneas imaginarias. Una línea imaginaria aparece a la izquierda de la celda activa, es decir, entre la columna E y la columna F. Y la otra línea imaginaria aparece encima de la celda activa, entre la fila 11 y la fila 12. ¿Por qué digo que son imaginarias? Porque en el momento de tener que imprimir ese documento, esas rayas no se van a ver. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros solamente vemos estas rayas para el momento de movernos. Pero ¿hacia dónde podemos movernos? Y hacia cualquier lado. Pero en el momento que nos vamos para abajo, que de hecho ya estuviste viendo, pudimos ver que solo una parte de la pantalla es la que se mueve y la otra permanece inmóvil. Entonces, esto es lo que hace el efecto de inmovilizar paneles cuando yo pongo la celda activa y aplico el botón de inmovilizar paneles. Si me voy hacia la derecha, también voy a ver que eso va a ocurrir, pero para las columnas desde la A hasta la E, andate nomás. Entonces yo puedo ver que toda la pantalla se mueve menos las columnas A y E. Pero si también yo me voy para abajo, se mueven las filas que están desde la 11 en adelante, no así las filas desde la 1 hasta la 11. ¿Sí? Entonces es como que todo ese sector izquierdo superior de la posición de la celda activa es la que se va a ver permanentemente, no importa para dónde yo vaya. ¿Cuáles son las que van a cambiar o van a verse momentáneamente dependiendo de mi movimiento? Y van a verse aquellas que están desde la columna E hacia la derecha, si el movimiento es solo hacia abajo, pero si el movimiento hacia la derecha, eso vuelve otra vez a moverse, ¿sí? Ahora, de la fila 12 hasta la fila 18, van a verse momentáneamente si el movimiento es solo hacia la derecha, pero en el momento que yo me mueva para abajo, eso va a volver a no verse. Entonces, hay un sector de la pantalla, si suponemos que está dividida en cuatro, un sector de la pantalla que siempre se va a ver, no importa hacia dónde yo me mueva, eso siempre voy a ver. Luego hay dos sectores que van a verse dependiendo de hacia dónde me mueva, o hacia abajo o hacia la derecha. Y después hay un sector que nunca se va a ver en el sentido de que va a depender mucho del movimiento a donde yo vaya, que es la parte de la celda activa para abajo y a la derecha. Eso va a quedar siempre inmóvil, por llamarle de alguna forma, ante esta situación de inmovilización de paneles, ¿sí? Entonces, dicho que esta es la característica de inmovilizar paneles, quiero ver qué ocurre cuando vuelvo a entrar en el mismo botón. Entonces, me voy a inmovilizar y ahí le voy a decir movilizar porque ahora se llama así. En ese momento desaparece esa propiedad, ya no le veo a la línea imaginaria y toda mi hoja se vuelve otra vez normal, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Entonces, y ojo con que la posición en F12 fue porque yo les obligué para tratar de ver las porciones de la pantalla que quedaron móviles, inmóviles y semi inmóviles, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco si la posición es otra. ¿Por qué? Porque hay varias posiciones que yo puedo mantener la celda activa para que la pantalla se divida o en cuatro o solo en dos partes. Entonces,
Quiero que vuelvas a ver la fila uno, es decir, llevar tu ruedita otra vez hacia arriba para que se vea la fila uno, ¿sí? Bien. Pero ahora la posición ya no va a ser en F, ¿cómo era que te dije? F14 o F12, sino quiero que a propósito te posiciones en la celda A12 ahora. A12. Bueno, si la posición de la celda activa es en A12, quiero que se entienda algo. Cuando yo le doy inmovilizar paneles, él siempre va a intentar mostrarme las dos líneas imaginarias. Pero ¿por qué ahora no veo una de ellas? Y porque a propósito me pegué a la primera columna. Si yo estoy en la primera columna, la línea imaginaria de la izquierda no va a ser visible porque ya no hay otra columna antes de la A para poder mirar esa línea imaginaria. Y entonces indirectamente lo que yo estoy haciendo es el bloqueo de todas las filas que estaban por encima de la celda activa. ¿Y para qué yo quisiera hacer eso? No sé, va a haber veces que los encabezados van a estar arriba. Ustedes van a querer que siempre se visualice algo solo encima de la hoja cuando el movimiento sea para abajo. Pero como las personas suelen utilizar Excel como quieren, es decir, a veces se utiliza, digamos, con información cargada solamente en fila, otras veces la gente usa para cargar su información en columna. Entonces ahí también hay una opción donde yo puedo ver siempre inmóviles las columnas que yo estoy viendo. En este caso, yo veo inmóviles todas las filas enteras que estaban por encima de 12, es decir, desde la 1 hasta la 11. Yo me muevo hacia abajo, se mantienen inmóviles, pero si me voy a la derecha, voy a ver que las columnas no se quedaron inmóviles, por lo tanto, andate un poco un ratito hacia la derecha, Eli. Vamos a ver nomás que tu columna A ya va a desaparecer si es que te mueves mucho más, ¿verdad? O sea, no hay ninguna visualización de columna inmóvil con esta posición de celda activa que acabo de hacer, la inmovilización de paneles. Entonces, hasta acá le estoy mostrando dos inmovilizaciones de paneles. Cuando estoy en el medio o cuando estoy en una celda que no es ni la primera columna ni la primera fila, entonces veo un bloque superior izquierdo que se mantiene visible siempre. Cuando la posición es una columna, en la primera columna, veo que solamente se inmoviliza en la fila. Y ahora, ¿qué pasaría si yo me posiciono ahora en la primera fila? Bueno, pero acá nomás hay un pequeño inconveniente, que en la primera fila hay una celda combinada. Entonces, para que pueda ocurrir correctamente esta visualización, quiero que a propósito descombines la primera fila, Eli. Quiero que te pongas en la primera celda, en la celda combinada, te vaya un ratito a inicio, y en inicio presione el botón de combinar y centrar para que desaparezca la combinación. ¿Por qué quiero eso? Porque ahora quiero que te posicione en la columna D, por ejemplo, ahí, en D1, muy bien. Y ahí quiero que te vaya a pedirle inmovilizar. Entonces, al darle inmovilizar otra vez en vista, vamos a ver que la línea imaginaria que yo estaba necesitando ver, no aparece nomás, o sea, yo al menos no lo estoy viendo, no sé si ustedes le ven. Andate un poco más abajo. Bueno, en este caso yo no le estoy notando, no, pero le diste, ¿verdad? Entra un poco. Ah, ahora recién. Ok, ahí sí se ve la línea imaginaria entre la columna C y la columna D. Puede verse entonces que si hay una sola línea imaginaria, y de hecho la de arriba no se ve porque estoy pegado a la primera fila, entonces ocurrió lo mismo que hice hace rato, pero en columna. Ahora le estoy viendo siempre a las columnas A, B y C. Si me voy a la derecha, mantengo la visualización de las columnas, pero si me voy para abajo, otra vez vuelvo a perder las filas porque ahora no bloqueé las filas, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Entonces, estos son los tres movimientos, las tres posiciones que yo puedo tener durante la inmovilización de los paneles, y dependiendo de dónde me posicioné, voy a ver una forma diferente de bloquear los paneles en mi hoja para poder trabajar con eso, ¿sí? O sea, ¿por qué yo quisiera bloquear? Y porque voy a necesitar visualizarlo, digamos, a las columnas, a la fila o a todo un bloque, digamos, en el momento que yo hago un movimiento, porque me voy a mover, porque tengo otros datos en otras columnas, en otras filas, en otras celdas, y esa es un poco la intención de esta herramienta, ¿sí? De mantenerle visible a ciertas partes de la hoja para poder trabajar con esas partes, digamos, ¿verdad? Bien, dicho esto, lo que ahora voy a querer es, antes de terminar, quiero mostrarles los otros dos botones. Andate nomás otra vez al botón de movilizar, dale nomás otra vez movilizar, que es el primero, pero quiero que noten que hay otros botones. Esos otros botones no tienen nada que ver con la posición de la celda activa. De hecho, quiero que miren que en sus dibujos no aparece esa celda activa de color, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir?
que no importa cuál es la ubicación de la celda activa, el botón 2 siempre va a inmovilizar solo una fila superior. Dale un poco clic ahí, por favor, Eli. Entonces, mi celda activa está en A12, pero él igual la primera fila nomás mantuvo inactiva, ¿sí? O inmóvil, ¿sí? Lo mismo con el tercer botón. El tercer botón solo va a mantener inmóvil la primera columna independientemente de la ubicación que ustedes tengan, ¿sí? Entonces ahí puedo ver que la primera columna es la que se mantuvo inmóvil, la línea imaginaria sale solamente entre la columna A y B, y cuando me muevo solo la columna A es la que se mantiene visible. ¿Se entiende? Entonces, con estas opciones de posicionamiento para poder inmovilizar paneles, vamos a trabajar en nuestro caso 1 para entender que el caso 1 va a verse siempre en la parte superior. Quiero que hagamos algunos ajustes en la hoja. Por ejemplo, ¿cuál sería el primer ajuste? Primero, que yo no voy a necesitar mirarle a la fila 1 y a la fila 2. Solo voy a necesitar mirarle a la fila 3 y a la fila 4. Evidente que yo puedo hacer lo siguiente. O puedo ocultar la fila 1 y 2 para solamente verle la fila 3, 4, 3, 4 y 5, ¿sí? O no ocultarle tampoco a la fila 1 y 2 y verle aún así solo a la fila 3, 4 y 5. Bueno, vamos a separar las dos cosas. Primero, ¿cómo se ocultan filas? Lo normal es seleccionar fila 1 y 2, darle clic derecho y uno de los datos del clic derecho me dice ocultar. Si le digo ocultar, no es que elimina la fila, sino que hace desaparecer de mi vista nomás, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo visible la información de la hoja desde la fila 3 en adelante. Ahora, vamos a suponer que voy a usar esta opción. En el caso 3 vamos a hacer la otra opción, la que no ocultamos la fila, ¿sí? Bueno, entonces, pregunto, la que quiera contestar, contesta. ¿Cuál tendría que ser la posición de la celda activa para que solamente se vean las filas 3, 4 y 5 luego de aplicar y movilizar paneles cuando yo me mueva? ¿Dónde tiene que ser la posición? Tiene que ser en E6, tiene que ser en E3 o tiene que ser en A6. ¿Cuál le parece la posición ideal para poder inmovilizar paneles para que siempre se vean las filas 3, 4 y 5? E6. A ver, si es E6, andate un poco a E6 un ratito. Andate a E6 y dale inmovilizar. Bueno, ese es A6. Perfecto. Esa era la respuesta correcta que yo esperaba en el sentido de entender que las filas 3, 4 y 5 enteras están inmóviles. ¿Por qué? Y porque yo me voy a ir hacia abajo nomás, ¿sí? Entonces, en el momento de moverme hacia abajo, siempre voy a querer ver el caso 1. ¿Por qué lo que quiero ver tanto el caso 1? Porque cuando haga el filtro avanzado, voy a querer ver si los datos que pedí filtrar están visibles o no. Básicamente eso, ¿sí? Bueno. Vamos a arrancar ahora. Ya hicimos la parte de inmovilizar paneles. Ahora quiero que nos vayamos a seleccionar toda la base de datos de trabajo, desde código hasta el final de los datos. Entonces vamos a hacer la selección de nuestra base de datos, porque ahora vamos a empezar a filtrar, ¿sí? Ojo que no les pido hacer solo la selección de los encabezados, porque ya no estamos viendo el filtro simple, sino el filtro avanzado. Y otra cosa, en un solo lugar se encuentra el acceso para la herramienta del filtro avanzado. ¿Dónde es eso? En datos. Entonces, si bien al filtro yo le puedo encontrar en inicio también, en inicio no aparece ese botón que veo ahí al lado del embudo de filtro grande y dice el embudo con un lapicito azul, avanzadas, ¿sí? Ese es el acceso al filtro avanzado. Vamos a entrar un poco ahí un ratito. En ese momento veo justamente el panel se llama filtro avanzado. Abajo veo que hay una acción que tengo que definir. Él se queda en la primera de la lista, filtrar la lista sin moverla a otro lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se haga el filtro, yo no voy a ver la respuesta de ese filtro en un lugar diferente, sino voy a ver en el mismo lugar donde está la lista, es decir, donde está mi base de datos. ¿Qué es lo que ocurre siempre con el filtro simple? Ahora, ¿eso es lo que quiero o no es eso lo que quiero? Y va a depender. Vamos a dejarle ahí para esta primera vez que vamos a lanzar la opción de copiar a otro lugar que no está marcada. Si yo marcar un poco un ratito, no le vamos a dar a aceptar todavía. Vamos a recorrer todo primero los datos. Entonces, al pasar a copiar a otro lugar, ¿qué ocurrió? Se habilitó algo que no estaba habilitado, que era la tercera opción. Abajo hay tres cajas
que tienen, dos tienen datos y una está vacía. Esa tercera caja se habilitó. Si yo dejo en el primero nomás, esa tercera caja va a estar así en gris. Anda un poco seleccionado otra vez de arriba, por favor. Eso, quiero que noten que copiar A, que si bien tiene un lugar para que yo acceda, no está disponible cuando esa opción no está marcada. Entonces, eso yo voy a usar cuando quiera decirle a Excel que la copia del resultado o el resultado en realidad se va a tener que copiar a otro lugar. Pero en este caso voy a dejarla nomás ahí sin moverla a otro lugar como lo hacía el filtro simple, ¿sí? Bien, ¿qué viene después? Después dice rango de la lista. El rango de la lista tiene que ser el lugar de las celdas que tienen en cuenta a la base de datos, lo que yo voy a filtrar. Entonces ahí quiero que noten que el rango está como referencia absoluta, es decir, con símbolos de dólar. Aparece desde la A19, que fue la selección que acabaste de hacer, Eli, hasta la última celda. Lo que sí habrá que verificar siempre es que ese rango no se haya quedado solo en los encabezados o no se haya quedado desde la fila 1 hasta la última fila, porque en esos momentos podemos tener inconvenientes, porque si solo selecciono el encabezado y eso nomás es lo que se muestra, y no me va a filtrar nada. Y si está desde mayor cantidad de filas que solo los datos, tampoco los filtros van a ser correctos. Entonces, siempre debe estar el rango de la base de datos en ese lugar, en rango de la lista. Ahora, ¿cómo yo me voy a verificar? Entra un poco en la flechita de rango de la lista, la que señala hacia arriba. No, 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 ese era el otro, ese era el de abajo, el de arriba. Entra nomás en el ¿Qué hago, botoncito, profe, para retroceder? entra nomás en el botoncito azul que está ahí a la derecha. Ok. Ese. Entraste en el de abajo, tiene que ser en el de arriba, en el de arriba, el rango de la lista, el rango de la lista es lo que estamos. Eso, ahí. Bueno, cuando entraste, quiero que notes que desaparece un rato el panel, te muestra, digamos, la información. Quiero que te vayas a ver nomás si la fila G46 o la celda C46 es la última tu base de datos o no. Este control es muy importante realizar porque a veces él solo nomás hace una selección que puede no ser la correcta. Entonces, para que su filtro avanzado funcione correctamente, por favor, quiero que controlen ustedes si el rango seleccionado es el correcto. No sé, en algunas máquinas a veces yo hago la selección, entro y ahí cuando entro no está seleccionado el rango, entonces tengo que volver otra vez a seleccionar. En otra, en vez de seleccionar el rango, selecciona la primera fila, en otra selecciona solo el encabezado. A eso nomás es lo que voy cuando les digo. Si siempre usan y siempre está seleccionado, pues fantástico, ¿verdad? Así luego debería ser, pero no sé por qué en algunas máquinas suele salir de esa selección y ese control nomás es el que quiero que siempre hagan cuando van a utilizar esta herramienta para no recibir un mensaje de advertencia, de error, por ejemplo, y que no se entienda por qué fue eso, digamos, ¿verdad? Bien, ahí ya pudimos corroborar que G46 es nuestra última celda de base de datos, por lo tanto vamos a acceder otra vez al botón azul. Siempre que yo tenga esta selección, yo puedo acceder o con el botón azul o con Enter. Ya accediste en el botón azul, así es que el Enter ya va a estar de más. Debajo de la opción de rango de la lista aparece otra. Dice rango de criterios. Ese fue el primer elemento que les hablé cuando arrancó el ejercicio, que es el sector donde nosotros debemos construir previamente para usar el filtro avanzado. Eso, por ejemplo, no es necesario en el filtro simple. En el filtro simple yo entro en el botón, me voy, elijo el elemento y listo. Pero en el filtro avanzado sí. Y evidente, como el ejercicio que yo les muestro ya tiene, digamos, construido, evidentemente ustedes no necesitan usar, digamos, ninguna construcción ahora, pero para el uso en sus máquinas, con sus datos, eso no van a tener construido, por lo tanto, les aclaro que sí o sí necesitan construir y poder seleccionar correctamente. Ahora, ese rango de criterios muestra ya un rango. Lo que hay que revisar es si ese rango es el correcto, porque dice desde E14 hasta G17, y en nuestro caso uno no está en la fila 14, está en la fila 3. Por lo tanto, ese rango no está correcto. Vamos a borrar el rango que aparece ahí en pantalla, ese, el rango de criterio. Le borramos completo, le dejamos vacío y nos vamos a seleccionarle ahora. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el primer encabezado del rango de criterios, que es ciudad, hasta el último dato de ese rango de criterio, el caso 1, que es 150.000. Ojo, Eli, que estoy hablando de la celda E3 hasta la celda G5. No, E3, no A3. E3.
porque a mí en realidad no me sirve ni lo que hay en la columna A, B, C ni D. Desde la E en adelante nomás yo voy a tener en cuenta. ¿Por qué otra vez? Y porque los encabezados están escritos correctamente desde la columna en adelante, no en las otras columnas, ¿sí? En las otras columnas yo no tengo datos comunes que él deba controlar con la base de datos, porque les dije eso al principio. Él va a agarrar los encabezados que yo selecciono en el rango de criterio, va a controlar con los encabezados que ustedes tengan en su base de datos, que es el rango de la lista, y si encuentra esos encabezados, entonces ahí va a empezar a controlar los elementos. ¿Qué va a empezar a controlar? En este caso, debajo de ciudad va a controlar Villeta y va a ir a sacarle todos los elementos de Villeta de la base de datos. En nombre va a controlar Sandra y Santiago, va a ir a sacarle toditos los elementos de Sandra y Santiago de la base de datos. Y en costo va a controlar 500.000 y 150.000 y va a hacer lo mismo con los elementos de la base de datos. Y una vez que terminó, él me va a arrojar el resultado. ¿Cómo se ve eso? Vamos a darle a aceptar. Al darle a aceptar, yo puedo ver que el resultado de ese filtro simultáneo de Ciudad Villeta, nombre Santiago y Sandra y costo 500.000 y 150.000 está visible y son 4 registros. De hecho, así como el filtro simple, cuando acabamos de hacer un filtro en la barra de estado de abajo, pero a la izquierda, siempre me cuantificaba los filtros. De hecho, esto también muestra así. Se ve allá abajo en la esquina, dice, se encontraron 4 de 27 registros. Otra cosa, otra característica similar al filtro simple eran las filas de color. Quiero que vean que la fila 32, 37, 41 y 44 tienen el color azul, los números, ¿sí? Y evidentemente, como el filtro simple también lo hacía, se ocultaron las demás filas que no contienen los elementos del filtro que yo acabo de solicitar. Que no está como solíamos ver en el filtro simple, los encabezados. Los encabezados no tienen ningún botón, ¿sí? No están las flechitas, no están los embudos. Entonces, cuando yo necesitaba saber que podía entrar en el botón, en el embudo de cada encabezado para poder pedir volver a ver todos los elementos, yo entraba y le daba a seleccionar todo o le daba entrar, ¿cómo es? Entraba en el botoncito de borrar filtro, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cómo hago para sacar este filtro si es que yo no tengo ninguno de los botones? Por eso es importante comprender que las otras opciones que nosotros teníamos para borrar filtros siguen aquí. ¿Cuáles? Al lado del embudo de filtro, ahí arriba en datos, aparece ahora un embudo con una X roja. Ese botón me va a ayudar a hacer desaparecer el filtro, ¿verdad? Para poder volver a visualizar. Bueno, ¿y por qué lo que yo quiero quitar el filtro ahora? Y porque ustedes ven que hay solo 4 elementos. Pues la pregunta es, ya que la primera vez que estamos usando el filtro, ¿cómo yo sé que los datos que están ahí visibles son correctos? O sea, ¿cómo puedo saber que de todos los elementos de Villeta, que me traiga 2 nomás, son correctos los datos? Entonces ahí es donde yo necesito hacer algo. ¿Qué voy a necesitar hacer? Controlar con la base de datos. ¿Y cómo me voy a controlar con la base de datos si ahora mismo la base de datos es la que estoy viendo que se ocultó? Bueno, entonces para eso básicamente voy a ver la otra opción. Esa opción que me llevaba en un lugar diferente al resultado para poder ver mi base de datos completa y poder ir a hacer el control en la base de datos completa y verificar si estos elementos filtrados son correctos que se visualicen así o no, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Primero, clic en el botón borrar, que está ahí en filtro, ¿verdad? Al lado. Entonces ahí desapareció el filtro avanzado, ya no hay ningún filtro activo. ¿Qué otra opción? Ahora vamos a pedirle que el dato del caso 1 vaya a verse en la fila 50. Por eso arranqué pidiéndoles ver si en la fila 50 ya habían datos o no. Como no hay datos, entonces ahora ahí vamos a arrojar los resultados del filtro avanzado, ¿sí? Entonces, vamos otra vez. Seleccionemos la base de datos. Muy bien. Vamos hasta el sector donde tenemos que entrar en filtro avanzado. Muy bien. Quiero que noten que todo quedó guardado. Si por ahí no quedó guardado, entonces hay que volver a hacer la selección. En este caso veo que quedó A19 a G46, que es nuestra base de datos, E3 a G5, que es nuestro rango de criterio. Lo que hay que cambiar es ahora copiar a otro lugar. En vez de filtrar la lista sin moverla a otro lugar, vamos a tildar copiar a otro lugar. Y ahora en copiar A, que está vacío, vamos a entrar y vamos a ir a seleccionarla la celda A50. En realidad no necesitamos hacer ninguna selección de celdas, sino una sola celda. Entonces, o seleccionamos la celda 50 o escribimos la referencia de la celda 50
que también es lo mismo. En este caso, ya seleccionaste y está bien. En ese momento puedes darle a aceptar. Y al darle a aceptar, vamos a ver ahora que la base de datos se ve completamente visible y la información está ahora en la fila 50 con la respuesta del filtro avanzado que nosotros hicimos anteriormente, ¿sí? Bien, ¿qué se viene ahora? El control. ¿Qué es lo que quiero controlar? Y quiero controlar si los elementos de billeta son correctos los que me trajo el filtro avanzado. Me trajo dos nomás, pero ¿cuánto había de billeta en el filtro, en la base de datos? Eso quiero controlar. ¿Cómo podría yo ver cuántos de billeta hay en el filtro, perdón, en la base de datos? Haciendo un filtro simple. Voy a seleccionar, voy a hacer el filtro simple, voy a filtrar billeta y en ese momento voy a poder ver cuántos eran los de billeta. La pregunta es, ¿por qué si, cuánto hay los de billeta, Eli? 9. 9. Y hay 9 de billeta. ¿Por qué me trajo dos nomás? ¿Alguna idea? Por el nombre de Santiago y Sandra, ¿puede ser? Muy bien, totalmente. Entonces, ¿qué pasa si me voy a buscarle a los nombres ahora? Me voy un rato en el filtro de nombre, en el filtro simple de nombre, y voy a ver qué nombres tengo. Ahí no me van a mostrar todos los nombres, pero por lo menos me va a mostrar uno de los dos, ¿sí? Entonces, al entrar ahí, le voy a dar a aceptar. Ahí puedo ver que hay tres todavía. ¿Por qué si hay tres, yo tengo solo dos? Por, no sé. Por el costo. Por el costo. Porque, ojo, en el costo hay dos números. Así como en el nombre había dos nombres, yo traté de verle a los dos nombres, pero un nombre nomás lo que he visto. Entonces, ese nomás seleccioné. Y en el costo la misma cosa. Yo veía dos costos, pero un costo nomás lo que veo ahora. Entonces, ese nomás lo que voy a seleccionar. Y al seleccionar ese, puedo ver que son los dos elementos que, en función a los datos que veo, y eso es muy importante entender. Santiago y 150.000 no le afectaron para nada a Villeta, Sandra y 500.000. ¿Por qué? Porque no están en la misma fila del rango de criterio. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los elementos que yo ponga en la misma fila, en la misma hilera de cada fila, son los que él va a tomar como si fuese una... Esperen que voy a ver si ya les dije o no les dije. Yo creo que todavía no les hablé de la función sí. Todavía función sí no hicimos. Pero la función sí tiene en cuenta la parte lógica. Ah, lo que sí ya hicimos fue los filtros. Y en los filtros nosotros pudimos ver que había un filtro con una conjunción Y y había un filtro con una conjunción O. Yo le había dicho que todos esos filtros que usábamos con la conjunción Y, él trataba de que se cumplan las dos condiciones para poder visualizar los datos. Mientras que la conjunción O, cualquiera de las condiciones se cumplían, eran visibles los datos. En este caso, él utiliza a la selección de la información o a la carga de la información en una sola fila como una función y. ¿En qué sentido? Y acuérdense que había 9 elementos de billeta. Si era la función o, con solo ver billeta, el todito los 9 de billeta tenía que haberme traído. Pero como es y lo que se aplica en esta herramienta, él entonces hace visibles solo aquellos elementos que cumplen con las tres condiciones que están cargadas en la primera fila, que tienen billeta, que tienen Sandra y que tienen 500.000. Y eso es lo que yo estoy mirando de los elementos que se encontraron. Pero ojo, que eso es de la primera fila. Ahora tengo que controlar los valores de la segunda fila. En la segunda fila, ¿qué pedí? Ojo, que en ciudad no aparece absolutamente nada en el rango de criterio. ¿Y qué le dice eso a Excel? Que si yo pongo el encabezado, pero abajo en el elemento no pongo nada, le estoy pidiendo que traiga todas las coincidencias de ciudad, es decir, todos los elementos de ciudad, sin importar un elemento en particular. Pero en nombre sí le tengo en la misma fila a Santiago. Por lo tanto, lo que tengo que controlar ahora es cuántos Santiagos tengo en la base de datos y cuántos son los que me arrojó, digamos, la información. Entonces puedo ver que con Santiago el valor de 150.000 está al lado y son solo los valores de Santiago y 150.000 los que me trajeron en el resultado de la fila 50 y eso es lo que se puede corroborar con el filtro simple. Me están siguiendo, chicas. Esto es muy importante de entender porque parecen similitudes con el filtro simple, pero en realidad hay diferencias, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos ver. Al término de este primer caso, lo que podemos ver son qué hicimos diferente para el uso del filtro avanzado con respecto al filtro simple. Primero,
tuvimos que haber construido un rango de criterios, ese rango donde tienen que estar los mismos encabezados, los mismos elementos. Ojo que cuando me refiero a los mismos encabezados, no puede haber diferencia de caracteres, es decir, no me refiero a mayúscula y minúscula. Yo pude haber escrito en ciudad, nombre y costo en minúscula o como título, pero los caracteres tienen que ser los mismos, no puede haber un acento diferente, un punto diferente, un espacio diferente, porque ahí Excel ya no va a encontrar. Lo mismo con los elementos, Villeta, Sandra, Santiago, 500.000, 150.000, tienen que estar escritos así tal cual, porque un espacio, un acento, una letra diferente ya va a hacer que no encuentre. Y eso es para todas las herramientas más o menos, ¿verdad? Para buscar, para filtrar, para formatos condicionales, para lo que fuese. Bien, una vez que vimos esto, lo que podemos ver es ahora que terminamos el caso 1, ahora quiero que hagamos el caso 2. Dayana, ¿vos qué tal estás para compartir tu pantalla? Sí, puedo convertir. Deja un ratito de compartir, Eli, vamos a hacer con Dayana el caso 2 y vamos a seguir viendo un poco cosas nuevas en el sentido de, así como vimos ¿cómo se llama? Inmovilizar paneles, vamos a ver también lo que sería dividir pantalla. Entonces vamos a ver un poco en qué se asemejan y en qué se diferencian inmovilizar paneles con dividir pantalla. Ay. Espérame que... Sí, te espero, tranquilo. ¿Dónde está? Ahí está. Súper. Profe, consulta. Sí, sí. En este que dice orden 2, nosotros no terminamos. ¿En serio? ¿Seguro? Seguro. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Que paramos un ratito, terminamos de 2 y después continuamos entonces? Igual más. Bueno, tranqui. Eli, ¿está escuchando, verdad? Yo no sabía que no terminamos de 2. Yo pensé que filtro avanzado era Para mí que no, porque yo fui la última que compartió en la Bueno, clase pasada. tranqui, no pasa nada. Bueno, entonces voy a pedirle que se olvide de todo lo que hicimos recién para volver a acordarnos de qué era lo que estábamos haciendo en ORDE 2. ORDE 2 era el ejercicio de lista personalizada. Yo le estuve mostrando los ejemplos de cargar datos, digamos, de los días de la semana, los meses del año, y qué pasaba cuando estiraban hacia las diferentes direcciones y veíamos nosotros que aparecían los datos, ¿sí? Pero no empezamos luego este ejercicio, sí empezamos, Dayana. Sí, hicimos. ¿Y te acordás si hicimos hasta el punto 1, 2 o sea, acá también podemos ver de la siguiente manera. Primero, quiero que seleccione tus datos. Ahí está. Bueno, por lo menos le expliqué el tema de los días de la semana, meses del año, nombres, ¿sí? Me acuerdo que cargamos hasta nuestros nombres, pero no hicimos ningún punto todavía. Bueno, sí. Perfecto. Es el mismo concepto. En realidad la lista personalizada se usa tanto para rellenar como para ordenar. Y para ordenar también puede ser o base de datos o tablas dinámicas. Como todavía no estamos viendo la tabla dinámica, evidentemente no vamos a aplicar eso. Pero por lo menos ya que tenemos base de datos, sí vamos a poder ver cómo se aplicaría en la información. Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer lo siguiente. Primero, seleccionar la base de datos completa, los encabezados, los valores, desde código. Control Shift, flechita a la derecha, flechita abajo. Y una vez que estamos seleccionando la base de datos, nos vamos hasta datos, ordenar, que es el botón más grande, ¿sí? No el botón de AZ ni ZA, sino el botón grande de ordenar, que es el orden personalizado. Él ahí lo que hace es nos muestra cuál fue el último orden guardado dentro de esta base de datos. Muestra nomás código, pero en realidad nosotros tenemos que hacer lo que dice el punto 1. A este panel de ordenar que está en el medio de tu pantalla le puedes bajar un chiquitito para que se vea lo que dice el punto 1 en la fila 3. Entonces, ¿cómo se le baja? Desde el título, desde el título donde dice ahí ordenar, puede hacer un clic sostenido y arrastrar eso. Ahí está. Entonces, ¿por qué quiero ver eso? Porque el punto 1 que está en la fila 3 dice, los estados de acuerdo al siguiente criterio, reserva, subreserva y combatiente. Quiero que noten nomás que reserva, subreserva y combatiente no está ordenado de A a Z, porque primero, si era de A a Z tendría que estar primero combatiente, después reserva, después subreserva. Tampoco está ordenado de Z a A, porque si era de Z a primero tenía que estar subreserva, después reserva y después combatiente, entonces está en un orden diferente, ¿sí? Y ese sería el motivo por el cual yo tendría que utilizar la lista personalizada para poder hacer un orden que no me da ni el botón de AZ ni el botón de ZA, ¿sí? ¿Y por qué necesito hacer un orden diferente? Y no sé.
por alguna cuestión, digamos, en donde yo estoy utilizando los datos de esa forma. En mi caso, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa, se llama Inverfin la empresa, y ahí ellos me habían contado que el presidente exigía que los gerentes y los directores le presenten informes de las sucursales, pero las sucursales no debían estar ordenadas ni por el mayor al menor, es decir, ni el que más facturaba al que menos facturaba, ni por orden alfabético, que era de A a Z, ni de Z a A, sino por orden de apertura. Él no sé por qué, tenía ya su estilo de ver los datos y él quería que se le presente la primera sucursal que se abrió, la segunda, la tercera y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ellos, para tratar de facilitar un poco, porque las herramientas que normalmente se usan son de AZ, de ZA, ellos necesitaban algo que le estructure de esa forma, en esa forma peculiar que tenía el presidente de la empresa de ver la información. Entonces ahí es donde esta era la solución, el de cargar en la forma que el presidente quería ver para poder en el momento de hacer el orden que se presente de esa forma la información sin tener que estar tardando mucho y haciendo, digamos, los recortes, o sea, eso de cortar, pegar o copiar, pegar, para que puedan estar en el orden que el presidente quería ver, digamos, ¿verdad? Entonces, nada, les digo nomás en qué momento yo necesitaría utilizar un orden de esa forma, ¿sí? Bien, vamos a entrar un poco ahí donde dice Dayana Elizabeth Humberto, porque ahí en esa flechita está la opción de lista personalizada, que yo voy a tener que ir otra vez hasta ahí para poder ver las listas que se cargaron. Si bien ya están todas esas listas, yo voy a cargar una nueva y esa nueva va a tener que decir en el mismo orden que el punto 1 aparece, ¿sí? Entonces va a ser reserva, se puede separar con coma o se puede dar enter, eso ya depende de ustedes nomás. Subreserva y el tercero creo que era combatiente, ¿sí? Y cuando está escrito, al darle a agregar, esa lista va a pasar a la izquierda, que es la izquierda de las listas. Al darle a aceptar, esa es la forma de ver los datos que yo tendría para el momento de hacer la... bueno, y ahí, por ejemplo, podemos ver algo que aparentemente no se ordenó. Pero ¿por qué no se ordenó? Primero, hicimos la lista, eso sí estuvo bien. Lo que no estuvo bien es que probablemente nosotros no cambiamos el primer dato a la columna donde se encuentran esos datos. Entonces, como cuando entramos, eso estaba cargado en código, él buscó los elementos que yo le puse en la lista personalizada, pero en la columna código, y como no encontró, entonces no ordenó de esa forma. ¿Sí? Entonces vamos a volver a entrar. Y quiero que noten que al entrar de vuelta en el botón de ordenar, ¿verdad? Que es el botón donde están, el primer dato dice código. Allá a tu izquierda, Dayana. Ese es el que no estaba bien y tiene que estar en el encabezado donde yo tengo los elementos de reserva, subreserva y combatiente. En este caso, según el punto 1, es los estados. Puedo corroborar si en estado están esos datos. Y efectivamente sí, es ahí. Entonces, al darle el cambio y darle a aceptar, yo tendría ahora que visualizar esos elementos ordenados así como pedí. Entonces veo, hay 3 elementos de reserva que están en la punta, le siguen los de subreserva, que no sé cuántos son, y después tendrían que aparecer, después de subreserva, los de combatiente. Podemos mirar un ratito hacia abajo a ver si esos datos aparecen o no, Dayana. Efectivamente están ahí. Bien, punto 1 logrado. Quiero entonces, Dayana, ya que estamos, vamos a intercalar los ejercicios. Quiero que descargue, quiero que dejes de compartir. Le vamos a pedir ahora a Eli que comparta otra vez para hacer el punto 2 con ella. Vamos a ir al... Sí. Profe, antes, ese yo tengo eliminado. No sé ¿Cuál? cómo dice, estoy buscando ahora, pero no encuentro. ¿Qué No tenés encuentro. eliminado? ¿Qué tenés eliminado? ¿La Y fila la 3? orden 2, no, la orden Orden 2, 2. esa hoja no tengo. Con razón me Ah, parecía raro. espera que No un ratito. tenía. Espérame que un ratito. Compartime un poco tu pantalla un ratito, Eli. Espera que voy a Voy sacar, a profe. pedirte algo. Cerrar nomás, cerrar nomás. Voy a pedirte algo para controlar contigo qué pudo haberle pasado. Primero, Ok. lo normal es o que haya eliminado o que haya ocultado. Entonces, primero vamos a ver si ocultaste nomás. ¿Cómo se puede hacer? Clic derecho ahí en alguna de las pestañas, un ratito. Y ahí vas a darle mostrar. Y en mostrar, ahí está, orden 2. Ah, Filtro 1 y orden 2 están ocultos. Puedes abrir los dos
Por eso es lo que nosotros no le encontramos a Orde 2 hace rato cuando vimos tu planilla y por eso ya hicimos nomás ya directo filtro avanzado. Ahí está. Entonces, Orde 2 es el que ahora vamos a entrar nosotros para hacer. ¿Sí? Filtro 2 ya tuvimos que haber terminado, por eso está Sí, marcado este ya. rosado seguramente. Bueno, Ahí, ahí lo que excelente. me confundía. O Eso. sea, en vez de darle color, oculté y le di Ay, color a bueno. otro. Y bueno, eso es más lo que pasó, ya está solucionado. Bueno, ahora vamos a hacer el punto 2. El punto 1, evidentemente, ya hizo en su máquina Dayana. Nosotros vamos a hacer ahora el punto 2. Para el punto 2 vamos a tener que actuar de la misma forma, o sea, vamos a tener que empezar seleccionando nuestra base de datos desde código, control, shift, flechita a la derecha, flechita abajo. Nos vamos a datos. En datos entramos en ordenar, el botón grande. Ahí vamos a ver el panel. El panel, cuando sale ya le podemos llevar para ver el punto 2 para que te deje leer después cuando vos querés escribir eso. Entonces, bueno, a ver, para entender, el punto 2 dice, los cargos. Quiere decir entonces que en columna ordenar por, que está vacío ahora, voy a ir a seleccionar ahí cargos, que es el encabezado donde yo voy a hacer el orden, ¿sí? Entonces vamos a entrar ahí en la lista, vamos a buscar la cargo, seleccionamos cargo, ahora si nos vamos al último, donde está el orden de AZ, entramos en la flechita, entramos en lista personalizada y ahí vamos a cargar la lista. Si querés, antes puedes cargar la lista de Dayana, ¿sí? Que era reserva, subreserva y combatiente. Escribí nomás hace un ratito. Si querés mirar, puedes bajar nomás tu pantalla, digamos, hacia abajo para poder verla a la fila 1 y a la fila 2. Puedes No veo. bajar un poco, no, baja más. En vez de subir, baja. Tu pantalla, esa lista personalizada que está en el medio de tu pantalla, en vez de llevar hacia arriba, lleva hacia abajo. Ahí, ahí. Entonces ahí se puede ver el punto 1 y el punto 2. Entonces lo que digo nomás es, ahí donde dice entrada de lista, quiero que escribas con tu teclado, reserva, subreserva, combatiente. No vamos a hacer ese orden ahora, pero para que dejes cargado lo que ya hizo Dayana nomás, ¿sí? Entonces, reserva, subreserva, combatiente. ¿Dónde voy a cargar, profe? Ahí ¿Acá? donde, En el cuadrito. en el Ah, cuadrito. yo pensé que era Exactamente. arriba. No, 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 no. Lo de ver arriba era simplemente para ver lo que está ahí en la fila nomás. Reserva. Reserva, coma. Subreserva. No importa si escribí todo mayúscula, todo minúscula, intercalado. La idea es que los caracteres lo que estén correctos, ¿sí? Combatiente. Eso. Y ahí dale a agregar. Esa lista ya tiene que pasar ahí a la izquierda. Si querés poder alzar un chiquitito más este panel. Viste que hay dos paneles, el de atrás y el de adelante. El de adelante puede alzar un chiquitito más para que mires nomás que eso que acabaste de escribir ya está debajo de enero, febrero, marzo, ¿sí? Ahora vas a darle agregar otra vez. Aunque me parece que te tenés que poner, no, miento, nueva lista. Allá arriba la primera lista de la izquierda dice nueva lista. Dale clic en nueva lista. Ahí abajo. No, no, no. No, no, no. No, no. Ahí, ahí. Eso. Ahora puedes escribir el punto 2, el que te toca a vos hacer. Vicecomandante. Hace rato escribiste con coma. Ahora dale un poco enter después de escribir todo vicecomandante. Así como está, tiene que estar No, escrito, ¿verdad? no, no. No hace falta que esté así como está. Eso es lo que dije hace rato. Puedes escribir con minúscula, con mayúscula o como título. Los caracteres lo que tienen que ser iguales, ¿sí? Y eso también es lo que te Bueno, pido ahora, que en vez de escribir uno al lado del otro, le des enter después de escribir todo una palabra. Entonces, cuando escribiste todo vicecomandante, quiero que pruebes dándole enter, quiero que la segunda palabra escribas abajo, bombero, enter, la tercera palabra abajo, comandante. Bien, entonces, para mostrarles nomás que las dos formas de escritura son correctas, o uno al lado del otro con coma, o uno debajo del otro sin coma. Ahora sí podés, si querés, subir un poco más tu panel, porque ya terminamos de leer lo que está en la fila 3 y la fila 4, y ahí se va a ver el botón aceptar. Ahí se visualiza el orden que nosotros vamos a mirar en la columna cargo, le vamos a dar a aceptar, y en el momento de darle a aceptar tenemos que ver que la información debe cambiar a ese orden. Entonces, en cargos vemos que primero está vicecomandante, segundo bombero, tercero comandante, y debajo de comandante quiero que noten que hay más datos. Esos datos que se ven debajo de comandante son los datos de otros elementos que no cargamos nosotros en la lista personalizada. Entonces, ¿qué hace Excel con estos datos? Los ordena en su método tradicional. El método tradicional de
de orden de Excel es de primero símbolos, luego números, luego texto. Entonces podemos ver que después de comandante, que formaba parte de mi letra, perdón, de mi lista personalizada, forma de vuelta, digamos, a ese criterio tradicional. Entonces se ve primero oficial, segundo oficial, teniente primero, y esa es la secuencia lógica que Excel va a utilizar para mostrar a ustedes sus elementos de acuerdo a lo que carguen en su lista personalizada y lo que no carguen, ¿sí? Bueno, así como nosotros estamos viendo que una lista personalizada tiene un orden de secuencia, porque la secuencia que ahora vemos es la misma a la que escribimos nosotros, puedo darle un orden inverso. ¿Qué significa eso? Quiero que vuelvas a entrar, por favor, en tu botón de orden personalizado. Y en ese momento vamos a ver que si entro en el último botón allá de orden, donde está vicecomandante, bombero y comandante, vamos a ver que al ingresar en esa lista, tengo una opción alternativa de ese orden que yo seleccioné, el que está debajo, diciéndome comandante, bombero, vicecomandante. ¿Qué ocurriría si yo selecciono esa opción? De la lista sería la cuarta, ¿sí? Clic allí, le voy a dar a aceptar y voy a mirar. Ojo, que acá, por ejemplo, si solamente tenía los elementos de la lista personalizada, iba a arrancar con comandante, luego con bombero y luego con vicecomandante. Pero como no tengo todos los elementos de esta columna cargo en la lista personalizada, él empieza mostrándome de Z a A los elementos que quedaron fuera de la lista. Por eso veo primero teniente primero, segundo oficial, primero oficial. Y después recién empieza a mostrarme los elementos en orden inverso de mi carga original, mi lista personalizada. Entonces veo comandante, bombero y vicecomandante al último lugar. Entonces es nomás algo que quiero mostrarles ya que estamos hablando de las listas personalizadas, cuando los elementos superan en cantidad de los que quiero ordenar a mi lista o a los elementos que cargué en la lista personalizada que estoy o que voy a utilizar. ¿Se entendió esa parte, chicas? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. fantástico. Quiero que ahora dejes de compartir, Eli. Vamos a pedirle a Dayana que haga el punto 3. La idea es que practiquen. Vamos a ver si se acuerdan de todo el procedimiento. Yo voy a mirar a ver qué tal se está haciendo. Y Dayana va a hacer el punto 3 y Eli va a hacer el punto 4, ¿sí? Entonces, vamos a hacer. ¿Qué había que hacer primero? Ok. ¿Dónde está? Muy bien. Muy bien. Excelente. Eso era. Ah, Muy bien. Ok. Miremos la ciudad. Tiene que estar en ese orden. San Lorenzo primero, Villeta después, tercero Asunción. Y luego, si hubo más elementos que yo no cargué, esos elementos tienen que estar ordenados de forma alfabética, es decir, de A a Z. Por eso aparece Fernando, Lamaré, Ñembu. Súper, Dayana. Listo. ok. Dejarme compartir otra vez. Eli va a ser el punto 4. Y ahí podemos volver a nuestro filtro avanzado si es que hay tiempo todavía. Espera que, profe. Dale, tranqui. Tengo que marcarlo si no me olvido. Cero estrés, cero estrés. Ahí está. Muy bien. Eli ahora va a ser el punto 4. Ok, empezamos. Muy bien. Excelente. Perfecto. Bien. Correle más a tu panel arriba y dale a aceptar. Eso.
Listo. Miramos. Entonces, primero Santiago, segundo Paola, tercero César. Ahí hay un tema para tener en cuenta. ¿Por qué Víctor no está después de Paola? ¿Dónde se fue Víctor? Y nos vamos a buscar a Víctor a ver si no se quedó por ahí por el camino y vemos que está en el último. Pero ¿y por qué está Víctor en el último? Acuérdense lo que les decía con respecto a la letra, perdón, no era mayúscula y minúscula, era carácter, coincidencia plena de los caracteres. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor el Víctor que nosotros cargamos no tenía la misma cantidad de caracteres o le pudo haber faltado acento, ¿sí? Entonces, volvamos a hacer el control de la lista personalizada. Eso va a ocurrir cuando ustedes quieran editar su lista porque quieren incorporar nuevos valores o porque quieren modificar la información de su lista o tal vez porque quieran eliminar también su lista, ¿verdad? No sé. Pero entonces, al seleccionar Víctor, verifiquemos un poco si le pusimos el acento o no. Y si le pusimos, hay que ver si el acento es el correcto, el que se va a la derecha, el que se va a la izquierda. Y si no le pusimos, hay que ponerle, ¿verdad? Y si ya está, entonces le damos a agregar para que se guarde la diferencia y aceptar para poder verificar si ahora al darle la corrección Víctor se muestra después de Paola, entonces quiere decir que ya está correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió antes? El no cargarle el acento hizo que Excel no machee correctamente, es decir, no muestre que eran iguales los datos en lo que escribía adentro y lo que estaba visible en la información. Por eso hizo la aparición en el orden siguiente a la lista personalizada. Ahora cuando hice la corrección, aparece en su lugar de la lista personalizada primero y luego sabíamos que aparecían los datos en el orden tradicional. Por eso después de Víctor vuelven a aparecer César y así sucesivamente ordenado de forma alfabética hasta el último nombre que no sé quién es. Vamos a mirar un poco quién es el último después de esa en la columna nombre. Sandra, bien, perfecto. Y está todo ordenado de forma alfabética los grupos de nombres desde César en adelante. Listo. Con esto, ahora sí podemos darle el color rosado o el color que quieran darle a su hoja. Ya terminamos el ejercicio de orden 2. Ahora vamos a retomar nuestro ejercicio de filtro avanzado. ¿Quién hizo ese primero? ¿Hiciste vos, Eli, o hizo Dayana? El caso 1 del filtro avanzado. Este hice yo. Bueno, Cuando Dayana entonces, iba a compartir el suyo, ella se dio cuenta de que no habíamos terminado ahora el entonces orden. vas a dejar de compartir. Vamos a pedirle a Dayana que haga el caso 2 ahora, ¿sí? El caso 2 no lo vas a hacer sola, Dayana, sino que vas a hacer, de acuerdo a lo que te diga, porque dijimos que íbamos a ver ahora la herramienta dividir pantalla. Bueno, Tengo miedo. y dividir pantalla lo que va a hacer es que, muy similar a lo que era inmovilizar paneles, vamos a tener que tener en cuenta también la posición. Entonces, para entender, nosotros ya trabajamos con el caso 1. El caso 1 para esta ocasión no me sirve, por lo tanto yo voy a necesitar ver ahora el caso 2, caso 2, la fila 6, 7, 8 y 9, no así la fila 5 para arriba. Entonces, hace rato a Eli le obligué a que oculte las filas. A vos no te voy a obligar a que ocultes, a vos te voy a pedir otra cosa. Quiero que notes que cuando nosotros no inmovilizamos pantalla, si nos vamos para abajo, la fila 1 va a desaparecer. También la fila 2, también la fila 3. Bueno, quiero que te vayas para abajo y que vaya desapareciendo. ¿Qué van a terminar desapareciendo? Todas las filas hasta el caso 1. Quiero que la primera que se vea sea la fila 6. Ahí está. Listo. Esta es una alternativa para no tener que ocultar las filas del 1 al 5. Es no verle nomás en la hoja. ¿Y por qué quiero que no se le vea? Porque ahora vamos a dividir pantalla. Pero para dividir pantalla, quiero que ahora tu posición de celda activa sea A10. Dayana, por favor. En A10, si nos vamos a vista, ahora en las siguientes opciones, quiero que noten que a la derecha de inmovilizar hay 3 botones. El primero de arriba dice dividir. Ese. Clic ahí. Esta es la opción de dividir pantalla. La pantalla ahora está dividida en 2 partes, pero porque la posición de la celda activa estaba pegada a la columna A, es decir, en A10, solamente aparece una divisoria, ¿sí? La de arriba de la celda activa. Quiere decir que para dividir
e inmovilizar paneles, la posición de la celda activa es clave, ¿sí? Si no estabas posicionada ahí, si estabas posicionada, por ejemplo, no sé, en E13, entonces iba a salir dos divisorias en tu hoja y te iba a dividir en 4 partes la pantalla, ¿sí? Pero hasta acá es entender nada más que esta es la que vamos a usar. Quiero que notes que el caso 2 está arriba, el caso 3 para abajo queda en la parte dividida de abajo. Ahora bien, ¿qué pasa si te mueves una celda arriba, pero no con tu mouse, con tu teclado? Quiero que te muevas un ratito, vamos a mirar algo. Atendé que bien. Quiero que notes que la parte de abajo, aunque vos te vayas arriba, se ve la celda de arriba. Y la parte de arriba, como tu celda activa estaba en la divisoria de abajo, al irte una celda arriba, ahora aparece una celda activa en la parte de arriba. Pero ¿qué es lo que pasó en realidad? En realidad es una sola hoja visible desde 2 puntos de vista, tipo el espejo que hicimos también en su momento en el ejercicio de ventana. Pero en este caso es de la pantalla dividida, por eso vemos 2 celdas activas que puede que nos confundan un poco, ¿sí? Entonces, al no estar acostumbrado a manejarnos con esta opción, puede que haya alguna especie de confusión, pero quiero que te sigas moviendo para arriba un rato, Dayana. Andate nomás, unas cuantas celdas luego. No importa que se vea el caso 1 abajo. Entonces quiero que entiendan que si bien la pantalla está dividida, la parte dividida de abajo me puede mostrar la parte que no se ve de arriba. Y también eso significa que la parte de arriba también se puede mover. Entonces, ahora vas a hacer algo diferente. Vas a hacer clic en la parte de arriba, que te muestra la fila 6, 7, 8 y 9. Ahí. Y ahora te vas a mover ahí arriba. Andate un poco hacia arriba. Quiero que vean que a diferencia de inmovilizar paneles, ahora cada parte dividida muestra los datos de forma independiente. Repito, no son copias, el mismo archivo. El cambio que yo hago en cualquiera de los dos le afecta a los dos. Cambian por el color de fondo de esa celda un ratito, Eli. Perdón, Dayana. Entonces quiero que noten que no es una copia, es simplemente una divisoria. Lo que ustedes apliquen a ese archivo va a ser visible en las dos partes, porque es un solo original que se ve de diferentes partes, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Bien, simplemente para entender el concepto. De lujo, lo que nosotros vamos a hacer es que en la parte de arriba se vea el caso 2, por lo tanto te voy a pedir que vuelvas a moverte hacia abajo en la parte de arriba. Bien, ahí ya pasaste uno. Ahí nomás dejarle, ahora sí andate abajo, es decir, hacerle clic en la parte dividida de abajo para que en tu movimiento ahora solo le afecte a la parte de abajo. Eso era. Y ahí vamos a empezar a trabajar. Entonces, en el caso 1 trabajamos con inmovilizar paneles, en el caso 2 vamos a trabajar con dividir pantalla y vamos a ver que en los dos vamos a poder usar lo mismo. Bien, hagamos ahora el caso 2. Hay que acordarse que nosotros primero arrancamos seleccionando la base de datos, por lo tanto desde código vamos a hacer la selección, control shift, flechita de la derecha, flechita de abajo. Muy bien, ya seleccionamos toda la base de datos. Nos vamos ahora. ¿Dónde era que estaba ¿cómo era? El filtro avanzado? Era un solo lugar. ¿Dónde dijimos que era? ¿Era en inicio filtro o eran datos? Muy bien, ahí mismo era. Excelente. Listo, entramos. Acuérdense que hay que verificar que esté visible el rango. El rango de la base de datos era de A19 a G46. Está listo. El rango de criterio ahora ya no es más el caso 1. Tiene que ser desde la fila, a ver, desde E6 hasta, ¿cuál es el otro? EFG hasta G9 nomás tiene que ser. Entonces borrarle todo, dejarle vacío a ese y andar a hacer la selección. Tu selección en realidad puede ser de la parte de arriba o de la parte de abajo. Eso ya depende de cómo vos quieras, ¿sí? Pero tiene que ser del caso 2. Desde el encabezado siempre, Dayana, ¿eh? No le deje fuera el encabezado. Y solo el caso 2. ¿Para qué, profe? ¿Sí? No entiendo. ¿Qué para no Ay, entender? ¿Qué para no entender? ¿Qué para no entender? ya me confundí todo. Bueno, ¿Dónde tengo que marcar? E6 dijiste, ¿verdad? de 6 hasta G9. Puedes hacerlo con el mouse. Selecciona todo ese rango. E6 hasta G9. Cuando termines Ahí. de seleccionar, lo que podés ver es que corresponde a todo lo que se cargó en el rango de criterios del caso 2. Los encabezados y los elementos debajo del encabezado.
Eso tiene que quedar ahí en el rango de criterio. Bien, ahí puedes hacer clic en el botón azul que está a la derecha o clic en, o presionar Enter, cualquiera de los dos, te va a volver a mostrar el panel de filtro avanzado. Entonces quedamos por el momento. Arriba se quedó en acción filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Abajo se quedó en rango de la lista A19G46. En rango de criterios parece que te moviste porque no está otra vez A6, perdón, E6 a G9, sino dice A19, borrarle otra vez todito. Completo tenés que borrar para que no se confunda Excel. Completo, ese, ahí. Y seleccionarlo otra vez. Tú, eso, de E6 hasta G9. Porque esos suelen ser los errores. No, pero estirarle a tu selección. Con tu mouse puedes hacer también, pero tiene que ser un clic sostenido y arrastras. ¿Sí? E6 a G9 tiene que ser. E6 a G9. Eso era. Listo. Ahí sí. Ahora allá arriba donde dice filtrar a otro lugar, la lista sin moverla, darle copiar a otro lugar. El segundo. Bien. Y el último que se habilitó, vas a entrar ahí y te vas a ir a buscar una fila que esté libre después de la fila 50, porque el caso 1 tiramos la fila 50. Y vamos a ver qué fila está libre después de la fila 50. Hasta un poco más arriba. No, pero en la parte de abajo. Ahí. Profe, yo borré lo de la fila 50. Ah, bueno. Quiero saber nomás eso. Y usar la fila. A ver, cuatro. Vamos a contar. El primero el encabezado. 60. 4 horas. Sí, en 60 pégale. ¿Por qué borraste? ¿Porque te molestaba o qué, qué pasó? Se me borró Ah, y ya no vi más. Ya me olvidé bueno, cómo se hacía. bueno, dale. Dale Enter. Ahí ya Ay, seleccionaste y ahí dale a aceptar. Al darle a aceptar, la idea es entender que ese caso 2 ahora se tiene que ver ahí en la fila 60 y va a tener una cantidad de elementos, ¿sí? Vamos a ir a mirar ahora la fila me está 60. tardando. Déjale Me más, sale que está cargando. déjale más tranquila, no te preocupes. Déjale ahí que termine de mostrarte y después nomás moverle. Que no se cuelga ahora porque está apurada. Tranquilo. Verá nomás que reaccione. A la par, yo tenía que hacer también entonces para tener lo que Diana está haciendo. Y Sí. sí, la idea es esa, ¿sí? Siempre que Pero, puedan. profe, a veces es ¿Quién cree que? difícil. Es No, que no, es no, más, por María. eso. Por eso no es les más exijo. complicado porque, sí, Por profe, eso es no más les complicado exijo. porque vos querés ver la pantalla de Diana que está haciendo y tenés que abrir también tu pantalla y ahí ya te No, perdés. Por eso yo miro nomás. yo sé, no, yo sé que es así, tranqui nomás, por eso no les hago, no les obligo a hacer. Cada uno necesito que haga lo que yo le pido, no importa que no tenga el otro. Lo raro es que tarde mucho, lo normal tendría que ser que haya, pero déjale nomás, no pasa nada, yo puedo esperar. Ahí un poco baja, Se colgó. pero bueno, déjale más colgado, déjale más colgado. Pasa, dejan poder compartir mientras un ratito, Dayana, vamos a ayudarle a Eli. Eli, comparte un rato tu pantalla, mientras que el de Dayana Ok. reacciona nomás, Ok. no se preocupe. Bueno. Bueno, entonces, ese tu caso uno ya está. Tu caso 2 ahora vas a Ella hacer. está. ¿Ya está? Bueno, espera que va a hacer un Sí. ratito su caso 2 mientras que le damos chance. Hacemos. Seleccionar más tu base de datos primero, antes de entrar en tu filtro avanzado. Date más tu No está caso nada 1. filtrado. Ahí. Código, control shift, flechita a la derecha, flechita abajo. Y ahí entra, avanzadas. Mientras Dayana, si querés, puede hacer el caso 1 para que se queden los datos en la fila 50. Si querés, si querés. Si no, Ok. vamos a hacer juntos, igual nomás. Filtro En avanzado, caso 1. dale, a ver, veamos, A19G46, el 2, anda a mirarle en tu fila 60, entonces, Eli, si se pegó ahí, y tiene que haber quedado, vos le diste en la fila 50 otra vez, no en la fila, claro, Sí. pues no le moviste, pues,
Dale un poco control Z a ver si te deshace. Para ver, porque en la fila 50 tiene que quedar el caso 1. En la fila 60 tiene que quedar el caso 2. Ah, ok. Dale control Z y anda a mirarle a tu filtro avanzado. Ok. Salió completo. No, andate a tu filtro avanzado. ¿Viste tu pestaña amarilla de tu filtro avanzado? Andate un poco ahí. Ah, Andate a tu filtro avanzado un ratito. Ese es tu orde 2. Eso. Bueno, hace no algo. pasa. Selecciona los datos de tu filtro avanzado que está pegado en la fila 50. Selecciona de la celda A50 hasta la celda G57. Corta y pega en la fila 60 eso, un ratito. La fila 60. Enter. Bien. Y ahora tengo que Ahora hacer hacer como Dayana va a hacer también, hacer tu caso 1. Sí o sí, selecciona Bueno, tu base de datos, no te olvides. Ahí ya me salió, profe. De Le puse ya lujo. otra vez 50. Bueno, vamos a controlar un poco con el de Eli que va a ser ahora el caso 1. Los mismos datos tienen que ser, entonces va a ser A1946 ya está, ese E6 Pero, tiene que profe, se me ser. borró todo lo que puse en el 60. No puede ser. Espera que ya vamos a pasarnos a tu pantalla. Para que le vamos a arreglar la vida a él y después te vamos a arreglar la vida a vos también. Espera que un ratito. Ahí es G46, E3, G5, muy bien. Y eso es lo que hay que cambiar ahora, Eli, a 50 nomás. Escribí nomás un poco a 50, sin seleccionar la celda. A ver, cuando se selecciona la celda sale todo así, filtro avanzado, A50 con referencia absoluta. Pues si solo escribí A50, al darle a aceptar, él igual te arroja en ese lugar. Ah, mira un poco. Es correcto. A Eli también le desapareció, che. No suele ser así, pero para solucionar a las dos les digo. Selecciona, vos Eli, selecciona tu fila 60 hacia abajo y elimina todos los datos vacíos que están en tu fila 60. Eso, eliminalo. Vos también, Dayana. ¿Cuál es el que se te borró? La fila 60. Selecciona Sí, también, eliminale. Así, a tu fila 50 dejarle con su dato. A tu fila 60 nomás seleccionarle y eliminarle. Bueno, y ahí Eli, vos repetí nomás. Y Dayana, vos repetí también para tu caso 2. espérame. Ahí está. Bueno, Acuérdense que copiar a otro lugar va a ser A60. Más le vale que no se borre ahora la fila 50 otra vez. A60, aceptar. Vamos hacia abajo y vamos a mirar. Bien. ¡Yujú! Ahora sí ya está. A50 y A60 ya tienen sus propios datos. En A50 el caso 1, en A60 el caso 2. Ahora Eli te va a pedir que dejes de compartir un ratito para mirar otra vez la pantalla de Dayana. Vamos a mirar cómo quedó. bueno. espera que, profe, estoy haciendo. Sí, ya sé, tranquila nomás. Sé nomás. Teneme Mira paciencia. nomás Pero que compartir. ya sé, Te pero que vaya ya a sé por qué se sulfurar. borró. A mí me dijeron que usted trabaja muy bien bajo presión. Entonces yo les presiono nomás así de onda. Ahí está. Compartir. Ahí está. Ya hice. 50 y 60. Listo. Bueno, ahora le voy a pedir algo diferente a lo que ya les vine pidiendo hasta acá. Primero, vamos a suponer que yo quiero filtrar la fila 60. ¿Qué es lo que voy a filtrar? Vamos a ponernos y vamos a ponerle filtro simple a la fila 60 un ratito, ¿sí? Vamos a seleccionar lo encabezado de la fila 60, vamos a darle filtro simple, ¿sí? Y ahí quiero ver qué código filtré primero. En este caso el código BB, B larga, B corta 03, ¿verdad? Bien, B larga, B corta 03, solo eso voy a filtrar y le voy a dar a aceptar un ratito. Vamos a ver que los que aparecen en este resultado son solo 2 registros. Ahora, quiero que nos vayamos a la base de datos en la fila 19, un ratito. Quiero que le pongamos filtro simple también a esta fila, a los encabezados de nuestra base de datos. Quiero que noten algo, que cuando presionamos una vez, no pasó nada, aparentemente, para la fila 19. Pero cuando presionamos la segunda vez, ahí recién se ven los filtros. Antes de hacer Sí, nada, quiero que nos vayamos un ratito a mirar la fila 60. salió el filtro de la. Muy bien, muy bien. Salió el filtro de la fila 60. ¿Qué es lo que le pasa a este Excel, verdad? No, en realidad es que en Excel no está permitido hacer filtros a varios rangos de datos al mismo tiempo.
solo está permitido un solo rango de datos. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo igual no me quiero trabajar con filtros en varias partes en simultáneo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, yo tengo que entender que si mi información está con este tipo de formato, yo estoy viendo el formato de rango de datos o lo que Excel conoce como rango de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo pasarle a mis datos como formato de tabla. Vamos a arrancar con la fila 60. Vamos un poco a agarrarle a los datos de la fila 60 un ratito, por favor. Pero van a ser todos los datos de la fila 60, todos los encabezados y todos los resultados, ¿sí? Bien. Y ahora quiero que te vaya un ratito a insertar, por favor, Dayana. En la pestaña, en la cinta de opciones de insertar, vamos a ver que a la izquierda empiezan los botones. Primero de tabla dinámica, segundo de tabla dinámica recomendada y tercero dice tabla solo. Clic en tabla. Al darle clic en tabla, él siempre me hace una pregunta. Quiere saber si mis datos seleccionados tienen encabezado. En este caso tienen. Entonces le digo nomás aceptar. Al darle a aceptar, yo voy a ver que esa sección ahora se transforma a lo que se conoce como formato de tabla. El formato de tabla hace que un rango de datos se automatice o si no completamente, se semi-automatice. ¿Y qué significa eso? Que tenga primero los encabezados con filtros simples y la información de abajo que cambia un poco su aspecto. Así me parece así filas intercaladas de color, digamos, ¿verdad? Sí. Bien. Pero quiero que noten que con esto, ¿qué pasó con el filtro de arriba? Vamos un poco un rato a la fila 19. La fila 19 sigue teniendo su filtro. ¿Qué quiere decir? Que en este momento yo puedo trabajar con dos bases de datos al mismo tiempo con cada uno sus filtros independientes. Entonces, abajo vamos a ir otra vez a filtrarle a B larga, B corta 03 y arriba también le vamos a filtrar a B larga, B corta 03. ¿Para qué? Para verificar si la información filtrada con el filtro avanzado corresponde a los datos que yo tengo en la base de datos, ¿sí? Y de paso para ver también cómo se puede hacer que varias bases de datos en una sola hoja tengan filtros en simultáneo. Bien, excelente. Yo puedo ver entonces que el resultado de B larga, B corta 03 fueron 2, mientras que en la base de datos tengo 3, porque salió solo 2 de 3. Porque los otros son Santiago. Muy bien, entonces andate, no, pero ojo, que ese que vos estás No, mirando de tu ¿verdad? fila 50, andate un poco más arriba, No, fila 19, ahí está, porque primeros auxilios es uno. seguro, pa, mira qué bien. ¿Qué tenés en tu caso 2? Al lado del código B larga, B corta 03, allá en tu fila 6, en tu fila 7, perdón. ¿Qué está escrito al lado del código B corta, perdón, B larga, B corta 03? De la La celda, ciudad. no, de la celda E7. Mirá en la celda E7 un ratito. Arriba Allá. mismo. Entonces. ¿Qué hay al lado? ¿Qué nombre? Al lado Nada, profe, no, nada. no, no, Nada. no. Espérenme, no sé, vayan que apurar. La celda E7 tiene un dato. La celda E7. Sandra. Ahí está. Sandra está al lado de B larga, B corta 03. Por lo tanto, el hecho que te salga en la fila 60, solo dos datos, es por el nombre. Casi dijiste bien, pero solo que miraste la fila 50 en vez de mirar la fila 60. Vamos un poco ahí arriba, en la fila 19. Un Fila ratito andate en la 60. fila 19, ¿no? En la fila 19 un Ah, ratito andate. ahí. Fila 19. Pero espera un poco, los tres tienen Sandra. ¿Por qué no te salió 3? No, ¿A vos ¿Cuánto te salió a vos, Eli? No sé si llegaste a hacer el caso 2. ¿El caso 2? Sí, hiciste en la fila Sí, 60. Y al filtrar B larga, B sí. corta 03. ¿Te salió 2 nomás también? Espera que, profe. Bueno, Voy a filtrar ahora. 3 me salen. ¿en dónde? En la fila 60. En la fila 60, Andate un poco en tu fila 60 para mirar, Dayana. No sé por qué yo veo 2. 3 pio ahí. Algo está mal. Espera que, dos. Dayana. No, ya sé. Pero 3 pues tiene que ser según los datos de tu base de datos. Pero no importa, vamos a mirar un poco. Anda un poco a sacarle el profe, filtro. creo que ella hizo, Eh, profe, escúchame, creo que ella Escucha. hizo el primer filtro, hizo el caso 2 en la 50 y el caso 1 hizo en la 60, ¿verdad? Entonces ahí la confusión, ¿no? No, 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 no. Para mí que no. Ah, no sé. Puede ser. El caso no está en orden.
¿O sí, Dayana? No sé, no sé, no sé. Para que Abrí ya un poco, estoy Dayan, no más importa. confundida. Tranqui nomás. Abrí tu, o sea, ese filtro que hiciste en tu fila 60, quiero que saque un ratito. Ese nomás. Ratito nomás, vamos a mirar. Aceptar, dale. Y hay dos nomás. Me parece que vos hiciste el caso 1 en los dos, en la fila 50 y en la fila 60. ¿Por qué? Porque son igualitos, ¿sí? Mira un poco tu fila 50, los datos que hay ahí, y mira tu fila Sí. 60 también. Parece que eso nomás es lo que ocurrió. Entonces vamos a hacer otra vez lo siguiente. Para arreglar este nomás, selecciona tu fila 60 hasta tu fila 64. O sea, pues te da, ya vamos a arreglar. Ahí, desde el número de fila, del número de fila luego. Ahí, desde ahí luego. 60 al 64. Dale control menos. Tu tecla control y tu tecla menos y va a eliminar todita esa fila seleccionada. Si tenés teclado numérico, está a la derecha del multiplicado, que es el por, y arriba Me del... sale un error, me hace un ruidito. Hace ese. Espera. Control menos dijiste. Sí. No te deja borrar. Ahí está. Ahí borró. Bueno, andate a tu fila 19 otra vez, un ratito a tu fila 19. Anda a sacarle el filtro que tiene en tu fila 19 ahí en código. Un ratito, sacarle. Bien. Ahora quiero que selecciones otra tu código, o sea, desde ahí, desde tu fila 19, desde A19, no, espera, ahí abajo, en A19, ahí. Control Shift, flechita de la derecha, flechita abajo. Muy bien. Ahora te vas a datos, avanzadas. Bien. Bueno, ahí no toques nada. Lo único que vas a tocar, vea con un ratito. Sí. Ahí donde dice rango de criterio, vas a borrarle en el segundo, ¿sí? Ese que dice E3, ese borrarle completo. Borrarle título. Y ahora sí anda a seleccionarle a tu caso 2, que es E6, eso, desde ahí, hasta G9. Hasta G, espera. Ahí, hasta primat. Ahí, listo. Ese y G9, listo, ya está ese. Enter, si querés. Y allá arriba donde dice copiar a otro lugar, anda a tildale. Ahí, muy bien. Y ahí escribí nomás la letra A y el número 60, para no complicar. A60. Enter, aceptar. Y ahí tendríamos que ver que los datos en la fila 60 ahora, anda un poco un ratito a tu fila 60, tendrían que ser Está los... pensando. Déjale más que piense, no te preocupes. Ahí con eso vamos a arreglar para que aparezca correctamente en la fila 60. Sigue pensando. Déjale más. Bien, déjale más que piense mientras voy a hablar nomás. El caso 1 y el caso 2 fueron diferentes en cuanto a que en uno usamos inmovilizar paneles, en el segundo usamos dividir pantalla. En dividir pantalla y en inmovilizar paneles, la posición de la activa tiene sentido siempre que en inmovilizar paneles usemos la primera opción, no las otras dos, la 2 y la 3, que iban a siempre inmovilizar solamente una fila y solamente una columna, la primera fila y la primera columna. Pero en dividir pantalla es igualito a inmovilizar paneles de la opción 1, que sí o sí va a tratar de dividir en 2 o en 4 partes dependiendo de la posición de la celda activa. Pegado a la primera fila o pegado a la primera columna, se divide en 2 la pantalla. Y no pegado a la primera fila y no pegado a la primera columna, la pantalla se divide en 4. No se puede partir en más partes que 4. Es decir, solo se puede partir en 2 y en 4. Nada más. No hay forma de partir en 3, no hay forma de partir en no sé qué otra. O sea, más de 4, ¿sí? Bien, eso era. Ahí ya le estás dando el formato. Ahora si filtras en la fila 60 el código B larga B corta 03, te tiene que dar 3. Y si filtras arriba también te tiene que dar 3. Por lo tanto, vamos a ver. Pensando otra vez. No, déjame más que piense, Entonces, en este momento terminamos la parte del caso 1 y 2. Vamos a dejar la siguiente clase para el caso 3 y 4
La idea es que practiquemos en la siguiente clase y después vamos a saltar ya subtotales. Hoy hicimos orden 2 y la mitad de filtro avanzado. En la siguiente vamos a hacer la mitad de filtro avanzado y seguramente la mitad de subtotales y así vamos a ir avanzando, ¿sí? Yo nomás ya le puse que vamos a tener 4 clases más después de esta, pero en realidad vayamos viendo, ¿sí? En la medida que vayamos llegando hacia el final, vamos a ir viendo si son solo 4 o van a ser 6 o van a ser 7, no sé. Ni se preocupen por eso, la idea es que entiendan que vamos a ir definiendo eso en el camino. Bueno, y dejémonos hasta aquí por hoy, ¿les parece? Dale, profe. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes. Cualquier cosa me avisan. Si es por ahí, pueden otros días. Coordinemos nomás. ¿Quedamos así? Dale, Dale, profe. profe. Ok, chocito. Chao, Chao, chao. chao.